palmas para nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, que nos permites cantarte esta noche, Señor, elevar una canción, elevar una oración para ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Bendito seas. Todas nuestras palmas son para ti esta noche, Señor. Fuertes palmas para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gracias te damos, Señor, esta noche que nos has permitido poder llenarnos de gozo el corazón para dirigirnos unas palabras a ti, Señor. Desde nuestro interior te pido, hermano, hermana, que podamos cerrar los ojos por un instante para que podamos orar con esta canción de entrega hacia nuestro Señor. Amén. Bendito Dios, esta noche venimos a ti, Señor. Esta noche venimos a ti, Señor, en medio de nuestro día a día. Tú sabes, Señor, lo que estamos pasando en estos momentos. Tú sabes lo que nuestro corazón te dice, Señor. Tú sondeas de lo más profundo de nuestro ser, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos por ti, Señor. Aquí estamos porque te necesitamos. Porque necesitamos más de ti, Señor. Porque tú eres el alma que nos da paz. Tú eres el corazón, el amor. Tú eres la bendición que trae paz a nuestra alma, bendito Dios. Tú eres nuestro consuelo, tú nos reconfortas, tú nos alegras, tú eres ese gozo, Señor Jesús, que solamente tú puedes poner en nuestros corazones para reconocer tus grandezas. Solamente ese gozo que nos permite levantar nuestras manos, nuestras palmas para reconocer que eres tú, Señor, el dueño de todo. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te alaba mis palabras, te alaba mi voz, te alaba mi cuerpo, Señor. Gracias te doy, Señor, esta noche. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Queremos poner toda esta noche en tus manos, nuestra salud o enfermedad, Señor. Cada uno de nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras inquietudes, nuestros miedos, Señor Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Nuestras alegrías, cada momento, Señor, que nos das, cada momento, Señor, que también nos puedan dar momentos de alegría, nuestras familias, amigos. Todo lo reconocemos y te damos las gracias, Señor, porque tú eres dueño de todo, Señor Jesús. Venimos esta noche con el corazón que te presentamos, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más. De ti. Bendito sea, Señor, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor, te glorificamos esta noche, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Que mi boca no cese de alabarte, Señor, de reconocer tu grandeza, Señor. Que en medio de todo estás tú, Señor. Bendito seas, alabado seas. Te glorificamos esta noche, Señor Jesús, porque tú eres el Rey. Bendito seas, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas. Te damos las gracias esta noche, Señor, que nos has traído hasta aquí. Que nos sacaste de nuestro día a día. Bendito Señor, para reconocer que tu palabra es la que necesitamos para poder vivir. Bendito seas, alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor, alabado seas. Bendito seas, glorificado seas. Bendito Señor, dame más de ti. Bendito Señor, dame más de ti. Quiero más de ti, Señor. Dile a mi Señor, hermano. Quiero más de ti. Gracias te damos, Señor, esta noche. Bendito seas, alabado seas. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y a ti te decimos, Madre Santísima, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres. Muchas gracias. 1, 2, ahí está. Gracias, hermano. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 15.
Al 25, perdón. Ya, esta era. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso, Conociendo al Espíritu Santo. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, quienes les damos la bienvenida, y en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro tema número 7, la experiencia con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En esta primera parte vamos a hablar de Jesús con el poder del Espíritu Santo, y vamos a utilizar Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25 para iluminar esta reflexión. Dice la Sagrada Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario.
Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez, cumplidos los días de su servicio, se fue a su casa. Días después, concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, diciendo: esto es lo que el Señor ha hecho por mí. En los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Es palabra del Señor. Jesucristo, santifica mis labios. Tu sangre consagra tu santo. Pues bien, el esquema que hemos seguido hasta este momento en nuestro curso es el siguiente. Y es bueno un poquito que tengamos claro el recorrido que hemos hecho hasta el tema de hoy. Hemos desarrollado 4 puntos muy importantes, 4 capítulos muy importantes. En el primer momento, en la clase introductoria, hemos hablado de el gran desconocido. El gran desconocido. Que a veces nosotros podemos tener el nombre del Espíritu Santo en nuestros labios, sin embargo, nuestro conocimiento y nuestra experiencia con Él puede llegar a ser escasa. Habíamos citado en ese capítulo a su santidad León XIII en el documento Divinus Illud Munus, que nos enseñaba sobre la presencia admirable del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el segundo capítulo hemos hablado de pronto para entender el esquema de lo que desarrollamos en el misterio de la Santísima Trinidad, hemos hablado del Espíritu Santo en este misterio bendito. ¿No? Hemos hablado que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central en nuestra fe cristiana. Amén. Ya después, en el capítulo 3, hemos desarrollado en 2 sesiones lo que son las aproximaciones simbólicas para el conocimiento del Espíritu Santo. Es decir, hemos hablado de aquello que las Escrituras nos da como referencia para acercarnos a entender las características y la peculiaridad de la acción del Espíritu Santo, porque al ser una persona divina, tiene aspectos muy propios, es decir, tiene una personalidad, toda persona tiene una personalidad que se distingue del Hijo y que se distingue del Padre. Ojo con eso, que es muy importante, porque de pronto de la Santísima Trinidad, ¿quién murió por nosotros en la cruz? No podemos decir de pronto que lo hizo el Padre o lo hizo el Espíritu Santo. Es decir, al ser una persona divina, tiene rasgos y tiene características individuales y muy particulares propias de su ser persona. Entonces hemos hablado, por ejemplo, del símbolo del fuego, del agua, hemos hablado de la unción, entre otros. Lo hemos hecho en 2 sesiones para comprender el dinamismo, la potencia y el accionar del Espíritu Santo en el alma del creyente. Y luego, en nuestro 4º capítulo hemos desarrollado también en 2 sesiones la experiencia con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que en un primer momento hemos hablado de la Ruach Yahvé, el término hebreo para hablar del Espíritu, y que de pronto se habla del Espíritu en 3 sentidos. Primero, como aquel que es Señor y dador de vida, como va a proclamar el credo niceno-constantinopolitano. Pero este Señor que nos ha dado la vida, también nos da el don de sabiduría para saber vivirla. Él es el que nos conduce para vivir la vida que como don hemos recibido. Y no solamente eso, hemos enseñado también que el hombre sin el Espíritu Santo de Dios está como muerto. Puede tener vida natural, pero sin la vida espiritual está como interiormente muerto. Ya después, en la segunda parte, sobre el conocimiento del Espíritu Santo de Dios, hemos hablado de varios hechos que son importantes recordar. Hemos hablado, por ejemplo, del caudillaje carismático. ¿Y qué significa esto?
Por ejemplo, después de Moisés, el pueblo de Dios se olvida del Señor su Dios. Ya no hay quien le recuerde sus hazañas, ya Dios de pronto no actúa como lo hizo en el pasado, porque ahora ellos están en la tierra prometida. Ya han entrado a la tierra prometida y hay un olvido de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio y la teología que encontramos en este texto de las Escrituras nos advierte de la tentación de la tierra prometida. ¿Y cuál es la tentación de la tierra prometida? De olvidarnos de Dios cuando nos va bien. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Ellos se olvidan de Dios, Dios retira su protección, ellos se encuentran en una situación de desgracia, producto de un ejército extranjero, de un pueblo extranjero, ellos se arrepienten de su pecado, claman a Dios y Dios elige a un caudillo suyo en quien va a derramar su Espíritu Santo para conducir al pueblo a la liberación. Como profesa el Salmo del día de hoy, nuestro Dios es el Dios que salva. Nuestro Dios es el Dios que salva y entonces siempre en ese contexto salvífico aparece el Espíritu Santo para liberar al pueblo de Dios. Después de esto hemos enseñado, por ejemplo, lo que es la profecía estática, entrar en trance, por ejemplo, que experimentó el rey Saúl. Luego hemos hablado de la unción real, que aquí se habla de una maduración en el conocimiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque ahora el Espíritu va a permanecer de manera más permanente en una persona que va a ser el rey David, el ungido de Yahvé. Y luego hemos hablado del profetismo. Y cuando hemos hablado del profetismo, hemos hablado de los tres tipos de unción: la unción real, la unción sacerdotal y la unción profética. Muchas veces los sacerdotes eran elegidos, tanto como los reyes, a nivel dinástico. Sin embargo, Dios es quien se elige a los profetas. Decíamos algo muy importante, que el hecho de que un rey tenga el Espíritu de Dios por unción real no significa que se dejara guiar por ese espíritu. Por eso vamos a encontrar reyes que hicieron lo agradable a los ojos de Dios y también vamos a encontrar reyes que hicieron lo desagradable a los ojos de Dios. Y es en ese contexto que aparece la figura profética como los grandes defensores de los derechos de Dios y de los derechos de los hombres. Los derechos de Dios en el sentido de que los profetas están en medio del pueblo para recordarle a los hombres el culto de adoración que le tienen que tributar a Dios. Y en segundo momento, recordarle a los hombres que tienen que ser fieles el cumplimiento de la ley. Y cuando nos referimos de defensores de los derechos de los hombres, los profetas pues denuncian los abusos y toda esta serie de desgracias que se comete a través del reinado de un rey en particular. Pues bien, entonces nos hemos quedado en este punto, ¿no?, del Antiguo Testamento y entramos ahora al Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de la experiencia con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y específicamente con Jesucristo nuestro Señor. Ojo con este esquema que es muy importante, siempre lo pongo, siempre lo suelo utilizar, un poco para recordar que nosotros tenemos que vivir en relación con Dios. Hemos sido creados por Dios y, como dirá San Agustín, Dios que nos creó sin nuestro consentimiento, necesita de nuestro consentimiento para salvarnos. Es muy importante que en cada clase que tú vengas aquí entiendas de que el objetivo de impartir estos cursos es ayudarte a mejorar tu relación con Dios, y en este caso específicamente con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, es importante señalar que en la Santísima Trinidad hay dos misiones trinitarias. Como va a decir San Justino, el Padre salva a los hombres utilizando sus dos manos, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, y escucha lo que te voy a decir porque encarna una fuerza muy, muy valiosa. Si solo conoces a Jesucristo y no al Espíritu Santo,
tu cristianismo está a la mitad. Ojo con eso. Si no conoces al Espíritu Santo, tu cristianismo está a la mitad. Muy importante es esta cuestión. Por eso la fuerza de lo que te estoy diciendo proviene de esto. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió no solamente al Hijo, sino que también envió al Espíritu Santo. Son las dos grandes misiones trinitarias a través de las cuales los hombres somos redimidos. No solamente estamos hablando del envío de Jesucristo, que es el primer paráclito, sino que también hablamos del envío del Espíritu Santo, que es el segundo paráclito. Ya lo enseñaremos la próxima clase, el Espíritu Santo como el paráclito. Sobre todo porque en el Evangelio de Juan, y escucha que esto es preciosísimo, ¿ya? Yo me emocionó mucho, hermano, haciendo el tema de hoy día. He estado orando, hermano, y bendito sea Jesús. Ojalá que te ayude a ti también a emocionarte con el Señor. Pero cuando Cristo habla del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, hay un contexto por el que psicológicamente están atravesando los apóstoles que es muy importante. Es un contexto de depresión, es un contexto de miedo, es un contexto de caos y de confusión, de no saber qué hacer con su vida, y es en ese momento que aparece el Espíritu Santo. Como en el comienzo de la creación, el Espíritu se derrama para ordenar el caos en el que se encuentre el hombre. Pero ya esto lo enseñaremos la próxima semana. Entonces, muy importante es esto, ¿ya? Se suele decir teológicamente hablando, por eso se les dejó la lectura sobre la Trinidad, se suele decir teológicamente hablando que el Padre es la fuente de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre envía al Hijo y el Padre envía al Espíritu Santo. Aquí voy adelantando este punto. El Espíritu Santo se le va a comunicar a los hombres, se derramará en Pentecostés como un don del Hijo, como veremos. Esta es la gran diferencia que tenemos con los cristianos ortodoxos, que ellos, por ejemplo, señalan que el Espíritu Santo solo proviene del Padre, y nosotros los católicos señalamos que proviene del Padre y del Hijo. En la clase en el capítulo 2 que dimos, a eso nosotros le llamábamos filoque, ¿no? Del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, muy importante para poder hablar de la misión de Jesús, empezar por el precursor de Jesús. Porque aquí ya comienzas a entender, por ejemplo, todo lo que hemos enseñado la semana pasada sobre el tema del caudillaje carismático, sobre el tema del profetismo, sobre todos esos dos elementos, ¿no? Recuérdate, el caudillaje carismático tiene que ver cada vez que el pueblo está en desgracia, clama a Dios, y Dios elige un hombre en quien derrama su espíritu para salvarlo. Y cuando hablamos del profetismo también va a haber un tema muy importante que es el que vamos a enseñar ahora. Entonces, escucha lo siguiente. Si nosotros siguiéramos el orden cronológico en que la Iglesia ha recibido los textos del Nuevo Testamento, tendríamos que empezar por Pablo. Ya esos son los primeros documentos que ha recibido la Iglesia. No fueron los evangelios, sino las cartas paulinas. Y uno de los documentos más antiguos es la carta a los tesalonicenses, y luego la carta a los corintios, que eran 4 cartas y la Iglesia solamente ha preservado 2. Sin embargo, escucha, aquí nosotros no vamos a mantener ese orden cronológico conforme van apareciendo los textos del Nuevo Testamento en la Iglesia naciente, sino que vamos a seguir otro orden, porque si no tendríamos que hablar primero de los escritos paulinos, y de eso va a ser el tema número 10 más o menos, 10 u 11, ¿ya? Luego tendríamos que hablar de Marcos, de Mateo, luego de Lucas y Hechos de los Apóstoles, y finalmente de San Juan el Evangelista. San Juan el Evangelista solamente estamos hablando del año 90, que la Iglesia recibe ese documento. Y estamos hablando, por ejemplo, de las cartas paulinas, años 50. Primer evangelio que la Iglesia recibe, años 60. Entonces, fíjate, primero se recibió los documentos de Pablo y luego los evangelios. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a sustituir el orden cronológico, el orden redaccional, y vamos a anteponerlo al orden de las realidades.
¿Qué significa esto? Vamos a fundamentar la enseñanza del Espíritu Santo en relación a Jesucristo, porque es inseparable. La misión de Jesús es inseparable del Espíritu Santo, y entonces vamos a hablar primero por los hechos de Jesús, desde su encarnación hasta su actividad profética, para que podamos ver nosotros todo este dinamismo de la acción de Jesús en el Espíritu Santo. Por eso vamos a empezar por momentos que son esenciales, principales en la experiencia y revelación del Espíritu Santo en la época mesiánica, como por ejemplo la concepción, el bautismo, algunas acciones específicas de Jesús, etc. Entonces, Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El Cristo significa el ungido por el Espíritu Santo. Y ya en ese término nosotros podemos presentar una estampa trinitaria. Si Jesús es el ungido, ¿quién lo unge? El Padre. ¿Y con qué lo unge? Con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay otra estampa trinitaria en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, el amado. Entonces, si Jesús es el amado, ¿quién es el que ama? El Padre. ¿Con qué lo ama? A través del Espíritu Santo. Entonces siempre va a haber una imagen trinitaria cuando tú hables ya sea del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Entonces, como hemos visto, el profeta Isaías, ya no nos alcanzó mucho el tiempo la semana pasada, pero habíamos enseñado 3 profetas, Isaías, Ezequiel y Joel, sobre el Espíritu Santo. Isaías es un profeta muy importante porque muchas de las profecías sobre el Mashiach que anuncia Isaías van a cumplirse en Jesucristo y lo van a citar los evangelios. Por ejemplo, Isaías en 2 pasajes va a decir que el Espíritu Santo va a reposar de manera permanente sobre el Mesías. Y esto está de pronto en Isaías 11:2 y en Isaías 61:1. Isaías 11:2 va a decir que reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Yahvé, y en Isaías 61:1 se nos dirá que a través de ese Espíritu va a realizar su misión profética, que consiste en anunciar la buena nueva, que consiste en sanar a los que tienen los corazones destrozados, en liberar a los cautivos y oprimidos, y anunciar un tiempo de la gracia de Yahvé con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Profecía que luego Jesucristo va a llevar a cumplimiento en la sinagoga de Nazaret, según el evangelista San Lucas. Ahora, ¿por qué es importante este texto de la anunciación de Juan el Bautista? ¿Por qué es importante? Sobre todo, escucha lo que dice del versículo 11 al 13 el ángel Gabriel. Dice: se apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Ahora, atención. ¿Qué petición de Zacarías ha sido escuchada en este momento? No se nos dice, pero al presentar el incienso, que viene a ser las oraciones de todo el pueblo, por eso cuando el sacerdote echa incienso en el altar, es la presentación de las oraciones del pueblo. Entonces, teológicamente, ¿qué está haciendo Zacarías ahí dentro? Está pidiendo la intervención de Dios. Está pidiendo que Dios venga a salvar a su pueblo, que Dios intervenga en esa situación caótica y desgraciada en la que se encuentran, en opresión por el Imperio Romano. Pero no solamente eso, escucha bien, el último de los profetas del Antiguo Testamento es Malaquías. Y de Malaquías hasta la anunciación del precursor de Jesús, hay 400 años en que Dios guardó silencio. El espíritu profético se apagó.
Como hemos enseñado que Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas, y eso lo profesamos en el credo niceno-constantinopolitano, el espíritu profético se apagó. ¿Y por qué se apagó? Porque la gente no escuchaba. La gente no quería oír. Estaba más ávida de escuchar a los falsos profetas, que profetizaban sobre una bonanza y sobre una prosperidad que nunca vino sobre Israel. Hemos enseñado por eso la semana pasada cómo se corrompe el corazón del profeta, que siendo llamado auténticamente por Dios, se puede corromper en su interior. Entonces, es muy importante este momento, esta oración que está haciendo Zacarías en el altar del incienso. Es en este contexto de pronto que podemos pensar en ese caudillaje carismático que el pueblo pide a Dios, un libertador. Que el pueblo le pide a Dios ayuda y Dios elige a alguien con quien su espíritu va a ser ungido para salvación del pueblo. Entonces, este momento, dice la Escritura, el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría de muchos. En su nacimiento se gozarán porque éste será grande ante el Señor. No beberá ni vino ni licor. Estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. ¿En qué momento Juan el Bautista es llenado del Espíritu Santo? En el seno de su madre. ¿Pero en qué momento? En la visitación de María. Es decir, aquí el ángel que está haciendo, profetizando lo que va a pasar con la visita de la Santísima Virgen. Y esto a mí me parece una estampa hermosa, porque cuando el mismo ángel le anuncia a María, en la anunciación de que su prima está embarazada, en ningún momento le dice anda, para que se cumpla esta profecía. En ningún momento se lo dice. ¿Por qué? Porque María, llena del Espíritu Santo, se deja mover por las mociones de Dios. Se deja mover. Entonces, ese momento, porque las figuras proféticas, por ejemplo, tú tienes la visión de Ezequiel, tú tienes la visión de Isaías, que son visiones impresionantes en donde se contempla la gloria de Dios y se derrama el Espíritu de Dios y quedan estos hombres ordinarios ungidos para un servicio extraordinario. Pero la unción que ha de recibir Juan el Bautista, la unción profética, es derramada a través de la mediación de María. A través de la mediación de María. Aquí se está anticipando el ángel a lo que va a pasar en la visitación. Entonces, escucha bien, dice: estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y convertirá el Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá por delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí hacemos una pausa antes de explicar esto, el espíritu y el poder de Elías. Entonces, escucha que esto es muy importante. La anunciación del precursor a Zacarías es una respuesta a su plegaria y a la petición de todo el pueblo, porque en este texto de la Anunciación nos dice que cuando Zacarías entra a orar, no entra a orar solo, sino que el pueblo también está orando, pidiéndole a Dios un Salvador. Y es por eso la aparición del ángel a Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Dios rompe su silencio por amor a su pueblo, porque Dios mira al hombre sufrir y no lo deja abandonado a su suerte. Entonces Dios rompe ese silencio de 400 años y aquí otra vez aparece el espíritu de profecía. Ese espíritu que habló por los profetas y que por la dureza de oídos, por la dureza de corazón del pueblo de Dios, un espíritu que se apagó, otra vez se enciende
después de 400 años de silencio. Entonces, este espíritu de inspiración, de profecía que habló por boca de Isaías, que habló por boca de Jeremías, que habló por boca de Ezequiel, de Baruch, de Oseas, de Amós, etcétera, ese espíritu que habló por boca de los profetas y que se apaga con el último, que es Malaquías, se rompe en este silencio. Amén. Muy importante entonces es esta cuestión, porque cuando Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, en el versículo del 2 al 4, empieza su ministerio, va a decir lo siguiente. Lucas capítulo 3, del 2 al 4, dice la Escritura: en el pontificado de Anás y Caifás fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos. Ahora, ¿por qué es importante la predicación del Bautista? Un ministerio que dura 9 meses, más o menos. No dura mucho. No dura mucho, pero ¿por qué es tan importante el ministerio? ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista? Por lo que le acaba de decir el ángel a Zacarías, que era lo que había ver en Juan el Bautista: el espíritu y el poder de ¿quién? ¿Qué profeta del Antiguo Testamento? Elías. Ojo que muchas personas aprovechan ese texto tontamente para hablar de la reencarnación, ¿no? Que ese espíritu que estaba en Elías, ¿no? Entonces Elías reencarnó en Juan el Bautista, y decir esto es una aberración. Ahora te voy a explicar. En Malaquías capítulo 3, en el versículo 23, profetiza Malaquías, y se creía que Elías debía volver para preparar el camino del Señor. Entonces, antes del gran día terrible del juicio de Dios, iba a regresar el profeta Elías, que fue llevado al cielo en carros de fuego. Entonces se pensaba que él iba a regresar. De pronto el ángel le va a anunciar esto a Zacarías, que el Bautista es el Elías que tenía que venir. Pero ¿esto qué significa? Que ese Espíritu Santo que obró en Elías es el mismo Espíritu que va a obrar en Juan el Bautista. Y para entender esta cuestión, ¿qué es lo que hizo Elías? En un contexto en el que se había apartado el pueblo de Dios, en un contexto de rebelión, en un contexto de idolatría, en un contexto en donde el rey y la reina habían promovido la idolatría, en ese contexto el último profeta vivo que quedaba de Israel era Elías. Era el último profeta. Y el profeta Elías pelea contra los 450 Baales y muestra que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Por eso Elías va a hacer un llamado fortísimo a la conversión. ¿Y cuál es la misión de Juan el Bautista? Hacer resonar desde la época de Elías a nuestro tiempo ese llamado de conversión. Eso es lo que significa que va a profetizar con el espíritu de Elías. El Bautista es el Elías que había de venir, en el sentido que ese espíritu que habló por boca de Elías es el mismo espíritu que hablará por boca de Juan el Bautista, y obrará lo mismo, una invitación fuerte a la conversión. Esta unción del Bautista se va a dar de forma especialísima por la mediación de la Santísima Virgen. Ya desde el seno materno se ha derramado en él el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo
citando a Malaquías, capítulo 3, versículo 1, va a decir en Lucas 7, 24, que Elías ya llegó en Juan el Bautista. Repito, citando a Malaquías 3:1, Jesucristo en Lucas 7:24 va a afirmar que el Bautista tiene ese espíritu de Elías porque ha hecho una fuerte invitación a volver a Dios. Entonces, ojo que esto es muy importante, ¿ya? Muy importante. La vuelta a Elías es el llamado a la conversión. Sin este llamado a la conversión no hay efusión del Espíritu Santo. Por eso escucha bien, tú puedes tener en la iglesia hermanos que se le impone la mano y se tiran para atrás. Hermanos que te hablan en don de lenguas. Vamos a ponerlo como que en tela de juicio, ¿ya? Y es que esto tenemos que hacer, o sea, todo lo que nosotros vemos como gestos carismáticos que alguien tiene, si se pone a llorar, si tiene un temblor, si se cae, si ora en lenguas, no importa ese gesto, mira si después se convirtió o no. Porque el Espíritu, cuando estudiemos el tema del Paráclito, veremos que se derrama para llamar a la conversión. La primera acción del Espíritu Santo en el alma es revelarte que eres pecador y que tú clavaste a Cristo en la cruz. Es la primera acción del Espíritu. Es la primera acción. Es un llamado a la conversión. Entonces, ese espíritu de Elías que llamó a la conversión en tiempo pasado es el mismo espíritu que está en el precursor de Jesús, que hoy también nos llama a la conversión. Porque hemos dejado de predicar esto en la iglesia. A mí me toca hacer misiones en zonas de Alemania, en zonas de Suiza, me toca hacer misiones en países en donde hay pues un empobrecimiento de la cristiandad y, por ejemplo, hablar sobre pecado, allá lo llaman abuso espiritual. Entonces tú ya no puedes predicar al respecto. Y un sacerdote que es el que nos apoya en una zona de misión, y él me dice, yo le agradezco a Dios porque tú puedes decir lo que yo no puedo. Porque yo que sostengo a esta comunidad de latinos, si yo predico algunas situaciones de estas, a mí me votan por abuso espiritual, me hacen hasta un juicio. Bueno, a mí hay una parroquia en donde me han acusado de eso, ¿no? Por invitar a la conversión, por invitar que el homosexual se convierta, que el divorciado vuelto a casar se convierta, por invitar que el fornicario se convierta, que el que mentía se convierta. Entonces, en este tiempo, eso es algo terrible. Mira cómo se va apagando el espíritu profético. Mira cómo se va apagando. Por eso es que tú vas a encontrar en muchos hermanos, tanto protestantes como católicos, que hay una teología de la bonanza de Dios, del buenismo de Dios. Vive como quieras. Total, Dios te ama y es misericordioso. Sí, pero que ese Dios que es misericordioso mandó a su precursor para que gritara la voz que clama en el desierto: conviértanse, den frutos de una sincera conversión. Esa es la predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué le costó a Juan el Bautista? Que le cortaran la cabeza. Esperemos que no nos corten la cabeza, hermano. Pero este testimonio del Bautista es muy importante. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y de manera preferente Juan el evangelista fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan va a decir, escucha lo que va a decir, en Juan 1, 19 al 23, Juan 1, 19 al 23, escucha lo que dice Juan el Bautista, ya que esto empalma con Jesucristo, muy importante. Juan 1 del 19 al 23, dice: este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Pues para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo él, escucha que esto es hermoso, yo soy la voz del que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Fíjate esa actualización del espíritu profético.
esa actualización del espíritu profético. Habían sido enviados por los fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y aquí viene lo que nos interesa. Juan le respondió, yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros están uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esto ocurrió en Bet-Bará, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Entonces, según este testimonio del Bautista, hay en medio de nosotros uno que no conocemos. ¿A quién se está refiriendo Juan el Bautista? Se está refiriendo a Jesucristo. Está en medio de nosotros y no le conocemos. ¿Y qué es lo que puede hacer este Señor que está en medio de nosotros? Juan el Bautista y su testimonio son la antesala a lo que vamos a estudiar sobre Jesucristo, y como se nos va a decir en Lucas capítulo 3, en el versículo 16, Lucas capítulo 3, versículo 16, como mensaje de Juan el Bautista, escucha lo que él dice. Declaró Juan a todos, yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿En qué dice Juan el Bautista que nos va a bautizar Jesucristo? Por eso es que hemos estudiado primero, ¿qué cosa? Aproximaciones simbólicas para el conocimiento del Espíritu Santo. El fuego es uno de los símbolos más importantes del Espíritu Santo. Más importante, porque el fuego tiene un carácter purificador, pero también el fuego tiene un propósito: encender lo que está apagado. Ahora, esto que está diciendo Juan el Bautista es muy importante. Toda persona que se bautiza no solamente es bautizada por agua, sino en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, este testimonio de Juan de pronto se alinea con aquello que dijo Jesucristo en Lucas 12:49, que Él ha venido para prender fuego a esta tierra. ¿A qué ha venido Jesús? Escucha que esto es importantísimo. El Señor quiere que todos los cristianos seamos cristianos encendidos, cristianos que ardan en el fuego del Espíritu Santo, cristianos que experimenten esa potencia transformadora del Espíritu, y ese fuego es el que se va a derramar ¿cuándo? Pentecostés. 3 momentos. El anuncio del Bautista, que dice, en medio de ustedes está alguien a quien no conocen, y Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Segundo momento, Jesucristo dice, quiero prender un fuego en la tierra. Y tercer momento, ese fuego se prende en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. En Pentecostés. Entonces, hermano, es que esta cuestión es importantísima, porque esto tiene que ver contigo. Cristo quiere una iglesia encendida, no una iglesia apagada. ¿Y cómo estás tú viviendo tu fe, hermano? ¿Encendido o apagado? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Ardiendo en el fuego de Dios o meditando tus dilemas, meditando tus tristezas? Hoy día me escribí una persona de Estados Unidos y me decía, hermano, mira, yo estoy acá en este país y yo no sé qué hacer. Yo cuando estaba allá en Perú de pronto iba a tus charlas, participaba en retiros y la vida espiritual aquí es como que media apagada y yo tengo la preocupación de apagarme. Entonces ella me decía, hermano, le sigo preguntando a Dios, ¿para qué me ha traído el Señor acá? Y yo le decía a ella, el Señor te ha traído para que tú enciendas como un carbón todos los demás que están apagados. Para eso el Señor nos pone
en el país donde nos pone, en la situación en la que nos pone, para encender, hermano. Nosotros tenemos que ser como la zarza ardiente. Tenemos que ser agentes incendiarios. Nuestra vida tiene que generarle a los demás un cuestionamiento. ¿Por qué este vive así? ¿Por qué esta vive así? Porque esta persona tiene algo, un dinamismo que le sale de adentro. Tenemos nosotros que con nuestro estilo de vida provocar curiosidad en los demás, que al vernos encendidos ellos también quieran ese mismo avivamiento. Ellos también deseen la misma experiencia que nosotros. Entonces, hermano, Jesucristo quiere una iglesia encendida, quiere matrimonios encendidos, padres encendidos, hijos encendidos, que sean sensibles al mover del Espíritu Santo y contagien los demás de ese fuego que es Dios, que es Dios. Por eso, hermanito, cuando tú en la vigilia pascual te encuentras en una total tiniebla, ese cirio, ¿qué representa? A Jesucristo. Pero ¿es un cirio encendido o apagado? Encendido, encendido. Entonces desde ahí comienza a extenderse el fuego. Yo normalmente me siento atrás porque mis hijos, pues uno tiene TDAH cegulla, ¿no? Entonces soy uno de los últimos en quien se enciende la vela. Pero bendito sea Jesús, nos encontramos en una total oscuridad y aparece el cirio, aparece Cristo, y conforme se van encendiendo todos los demás, las tinieblas se van disipando y el frío se aleja, porque a veces me ha tocado iglesia friolenta, pues, ¿no? Pero esa vela encendida calienta. Así te quiere Dios. Que tú te acerques a la vida de otra persona y lo enciendas. Así le decía esta hermanita. Cuando tú vives así, con ese propósito, el fuego de Dios no se apaga, sino que se mantiene vivo. Yo tengo hace 29 años siguiendo a Cristo. Un hombre con depresión, 8 años. Depresión crónica, 3 intentos de suicidio, tratamiento psicológico, tratamiento con psicoterapeuta de traumas y finalmente psiquiatra. Utilizaba Tegretol. Y finalmente, hermano, tuve una experiencia con Cristo que me transformó y me ha llevado a vivir así desde hace 29 años. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia en este tiempo? De que a veces nosotros queremos venir a la presencia de Dios, pero hay que conocer a Dios. Conocer al Hijo, dice Juan el Bautista. En medio de ti está alguien a quien tú no conoces. Y ese a quien tú no conoces te quiere bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Por eso aquí viene el cuestionamiento para nosotros. Si no estamos encendidos, ¿qué está pasando? Si no estamos ardiendo, ¿qué está pasando? ¿Estamos tratando de ahondar en el misterio de Dios? ¿Estamos tratando de conocer más a Cristo? ¿Y estamos tratando de alinearnos con la misión de Jesús? Porque, hermano, el Señor no nos quiere calientabancas. ¿O sí? ¿Te quiere calientabancas Jesús? Él no te ha traído acá para calentar la banca. Él te ha traído acá para que sepas lo que Él quiere hacer contigo. Que así con tu depresión, con tu ansiedad, con tus problemas personales, Él quiere encenderte. ¿Pero encenderte para qué? ¿Para que vivas tu vida sin Dios? ¿O para que la vivas con Él? ¿Encenderte para qué? ¿Para que tú cumplas tu propia misión o la misión que Dios ha encomendado para tu vida? Entonces tú decides, hermano, cómo quieres vivir. Justamente hoy día le decía a una hermana que a veces las decisiones que tomamos en la vida nos puede llevar a arruinar nuestra vida. Nos puede llevar por senderos en los que nos equivocamos y nos hacemos daño. Y qué bendición, hermano. Yo, si no es todos los días, es casi todos los días, que le agradezco a Dios el ser misionero. Le agradezco al Señor. Vivo infinitamente en deuda. Porque como te digo, yo siendo el tema, meditaba la Escritura, pensaba en el texto bíblico y no podía hacer otra cosa que adorar al Señor. Y digo, gracias por la misión que me has dado. Y esa misión es para todos. No es para mí. Yo simplemente estoy aquí para decirte que lo que Dios ha hecho conmigo, lo quiere y lo puede hacer contigo. Que así como yo me vi hace mucho tiempo como tú en una banca, con depresión, con crisis de pánico, con crisis de ansiedad y con un montón de problemas, a mí el Señor un día me sacó de ahí atrás para encenderme. Por eso, hermanito, muy importante
el estudiar sobre el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, si se está extinguiendo el cristianismo, es porque se está dejando de predicar con el fuego del Espíritu de Dios. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, la vida del hombre se apaga, pues. Por eso la profecía de Ezequiel de los huesos secos. ¿Qué profetizaba el profeta? Dios te quiere abrir la tumba. Sacarte de ese contexto de muerte, sacarte de ese contexto de oscuridad para resucitarte y darte vida. Cuando el hombre pone otra vez a Dios en el centro de su corazón se incendia del amor de Dios. Entonces el cristiano, su vida debe ser como la zarza ardiente, encender a los demás. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, el Señor quiere encender tu vida. Esta buena nueva que nos predica Juan el Bautista en estos textos que hemos enseñado, esta buena nueva que nos predica Juan el Bautista, no la podemos vivir sin primero oír el llamado a la conversión, porque claro, en este momento yo como tú, todos quisiéramos que se derrame el Espíritu Santo hondamente en nosotros, ¿o no? Pero lo primero que debemos nosotros de considerar antes del derramamiento del Espíritu Santo es este pequeño detalle, llamado a la conversión. Sin conversión no se dará la efusión. Ojo con eso. Si tú no le preguntas al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere cambiar en tu vida, si no le pides la conversión, porque es un don de Dios, ese espíritu y ese encender a la persona no se va a dar. Yo te soy sincero, en mi vida espiritual, hermano, yo he tenido varias conversiones, porque uno no tiene solamente una. Y cada conversión de mi vida venía por un proceso largo de penitencia, reconocimiento de mis pecados, confesiones, arrepentimiento. Y ahí venía otra vez ese espíritu que todo lo enciende, Entonces, pues bien, esta buena nueva que nos anuncia Juan el Bautista con este llamado a la conversión, de pronto va a tener un momento que es muy importante, ese bautismo de Jesús. Ese es el momento importante. Cuando Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, 21 y 22 dice, todo el pueblo se estaba bautizando y llega Jesús y se bautiza. Se hallaba en oración y se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Entonces aquí conectamos la experiencia de Juan el Bautista con nuestro Señor Jesucristo y el momento que conecta esta experiencia veterotestamentaria con el Nuevo Testamento es el bautismo, un momento importante. Jesucristo se hace bautizar por el Bautista y dice, según el relato de Lucas que hemos leído, ¿qué se puso a hacer Jesús? Se puso a hacer oración. Siempre en el Evangelio de Juan y en Hechos de los Apóstoles encuentras tres cosas: oración, efusión y gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le está faltando a nuestra vida? Muchas veces la oración. Orar. Entonces, el Espíritu Santo, va a decir Juan el Bautista, ¿no? En este bautismo de Jesús, lo va a consagrar a Jesucristo en su palabra, acción y sacrificio, y el Espíritu Santo de pronto va a estar de una forma estable y permanente en Jesucristo. Dice, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo. Entonces, hermano, escucha, porque esto es muy importante, la enseñanza de este momento es crucial, porque ese Espíritu Santo que se comunicará a los hombres se va a comunicar como un don del Mesías por medio de nuestro bautismo. Acuérdate cuando estudiamos el tema de la simbología bíblica sobre el Espíritu Santo, el diálogo que tiene Jesucristo con Nicodemo, el agua, el bautismo regenerativo que nos hace nacer de nuevos a una vida nueva.
Entonces, muy importante porque en el bautizo se nos va a comunicar el Espíritu Santo de Cristo, ¿no? Por mediación de Jesucristo, como un don de Jesucristo. Por eso, en los evangelios vamos a encontrar que en toda la vida de Jesús está el Espíritu Santo. En toda la vida de Cristo. En el momento de la encarnación, el Espíritu Santo cubre con su sombra. Este es gesto de cubrir con la sombra, habla del desposorio místico. Ya habla del desposorio místico. Entonces, ese cubrir con su sombra, el Espíritu Santo fecunda el óvulo de la Santísima Virgen María y forma el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos otro momento importante, el bautismo de Jesús en el Jordán, en donde el espíritu profético va a permanecer de manera estable en nuestro Señor Jesucristo. Y ese espíritu profético de pronto es el que le va a llevar en un momento al desierto. ¿Para qué lo lleva al desierto? Para ser tentado por el diablo. ¿No? Lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, aquí se nos presenta a Jesucristo como aquel que se deja mover, como aquel que es movido en el desierto por el Espíritu Santo. Por eso es muy interesante esto. La enseñanza del Espíritu Santo siempre tiene que ver con la conducción. Acuérdate, el viento, la simbología del viento. El Espíritu Santo es quien conduce, el que quiere conducir nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo lleva a Jesucristo a ser tentado por el diablo en el desierto, a ser tentado en la fidelidad como hijo de Dios, a ser tentado en su obediencia como hijo de Dios. Por eso hay tres momentos interesantes. ¿Qué palabra se oyó en el bautizo? Tú eres mi hijo, el amado. ¿Cómo lo tienta en el desierto? Si eres hijo de Dios. ¿Y cómo lo tienta en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate. Entonces siempre la tentación, el demonio quiere que tú no vivas como hijo de Dios, que tú no vivas para agradar al Padre, que tú no vivas en obediencia y en fidelidad a Dios. Amén. Entonces ese Espíritu de Dios que guía a Jesucristo en el desierto es el que va a predicar Jesucristo, que va a dar inicio a su misión profética. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, dice el evangelista que Jesucristo se encuentra en la sinagoga de Nazaret. Y en esta sinagoga de Nazaret desenrolla el libro del profeta Isaías y desenrolla el libro, ojo, porque en Isaías 61:1 es lo mismo que está en Lucas 4:18. Simplemente que en Isaías 61:1 está la traducción del hebreo. Y en Lucas 4:18 está la traducción del griego, ¿ya? Entonces, en ese pasaje, Jesucristo, ¿qué es lo que va a decir? Esta profecía de Isaías se cumple. El Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos la pronta liberación, a abrir los ojos de los ciegos, a darle la libertad a los oprimidos y a declarar un año de la gracia y del favor de Dios. Entonces Jesucristo da inicio a su actividad profética resaltando esto, la unción del Espíritu Santo. Viene otro momento importante de las acciones que realiza Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesucristo, su ministerio se realiza dos acciones. La acción querigmática, que tiene que ver el anuncio de la palabra de Dios, y la acción taumatúrgica, que tiene que ver con los milagros. Tanto la acción querigmática como la acción taumatúrgica tiene que ver con la efusión del Espíritu Santo. Este Espíritu que de manera permanente está en él, este Espíritu que lo ha guiado en el desierto, este Espíritu que de pronto con el que inicia proféticamente su acción, es el que inspira sus palabras. Y es el Espíritu con el que va a realizar los milagros. Y esto es importantísimo, importantísimo. Jesucristo, hay un exorcismo en particular en el Evangelio de Mateo, con el cual a Jesucristo le dicen, tú expulsas a los demonios por el poder de Belzebul.
¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cierto? Mateo 12. Entonces, cuando Jesucristo está en ese contexto, ahí se va a hablar del pecado del Espíritu Santo. ¿Y qué significa el pecado del Espíritu contra el Espíritu Santo? Que es el único pecado que no va a ser perdonado, por si acaso. Jesucristo dirá, a mí me puede decir lo que sea, pero quien hable en contra del Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. ¿Por qué? El pecado contra el Espíritu Santo consiste en atribuir a Dios acciones demoníacas. Por ejemplo, decir de que esos milagros que Jesús realiza, lo realiza por el poder de Belzebul. Es una blasfemia terrible. Una blasfemia terrible. Entonces, todos los milagros que realiza Jesucristo, atención que esto es muy importante, muestran lo siguiente, que a través del poder del Espíritu Santo se instaura el reino de Dios aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo, por eso dice Jesucristo, acuérdate de esto, ¿no? Los símbolos del Espíritu Santo. ¿Con qué poder expulsa Jesús los demonios? Con el dedo de Dios. Y en otras traducciones dirá con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese poder del Espíritu Santo con el que va a ser derrocado Satanás, con el que va a ser vencido él y toda su maldad. El hombre que se halla cautivo por el diablo va a ser vencido. Todas esas manifestaciones del poder liberador de Dios, las curaciones, los milagros. Cuando hablamos de milagros, de curaciones, de sanaciones, liberaciones, exorcismos, resurrecciones, todo eso Jesucristo lo realiza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquí dos elementos muy importantes, los dos finales. También encontramos al Espíritu Santo en la cruz, sobre todo en el Evangelio de Juan. Cuando Cristo está crucificado, en ese momento, antes de morir, dice, y entregó el Espíritu. Fíjate, ¿a quién le entrega el Espíritu? ¿Y para qué lo entrega? Para que sea derramado en nosotros en Pentecostés. ¿Qué se nos enseña? Que ese Espíritu que actúa todo esto en Jesús es el mismo Espíritu que tú has recibido en el bautizo, hermano. Ahora uno se preguntará, entonces, hermanito, ¿por qué estoy apagado? Falta oración. Uno, falta conversión, arrepentimiento de nuestros pecados y la vuelta sincera a Dios. Entonces falta esos elementos. Entonces ese Espíritu será entregado en la cruz, y algo que no nos van a enseñar los evangelios, pero sí la carta a los romanos, y lo enseñaremos en su momento, capítulo 8 en particular, justo el texto que hoy día enseñaba a la iglesia en su liturgia. Jesucristo, cuando resucita, por ser Dios, uno y trino, resucita por el poder del Padre, resucita por su propio poder, y resucita por el poder de ¿quién más? Por eso Pablo va a decir, si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos habita en ustedes, salud, hermana, ese Espíritu les dará vida. Ese Espíritu les dará vida. Entonces, ¿qué nos muestra esto? En todo momento la vida de Jesús es inseparable del Espíritu Santo. Inseparable del Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso, hermano, ¿tú cómo estás viviendo tu vida como cristiano? ¿Separado o unido al Espíritu Santo? Por eso, como decía en un comienzo, si no conocemos al Espíritu Santo y vivimos en su conducción, no tenemos más que a la mitad de conocimiento sobre nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo se queda a medias. Entonces, hermanito, yo en algún momento también he tenido esta experiencia, ¿no? He sido muy cristocéntrico, sabía algo del Espíritu Santo, pero cuando comencé a ahondar, cuando comencé a estudiar, entendí, escucha bien, y esto le enseñaremos en el tema número 11 más o menos. Nosotros no podemos vivir sin el Espíritu Santo, no solamente en el sentido, para tomarlo así, es el Espíritu que nos da vida, pero no podemos vivir sin su conducción. Porque esta vida que Dios te ha dado como un don, necesitas vivirla con la dirección del Espíritu de Dios. Si no, no lo vas a vivir bien. Si no, no la vas a vivir bien.
Por eso, hermano, esta enseñanza, concluyo con esto, nos enseña que si Cristo vivió unidamente, inseparablemente al Espíritu Santo, ¿cómo debemos nosotros también vivir como cristianos? Vamos a ponernos en pie, por favor, para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos un momento a cerrar nuestros ojos. Hablar sobre el Espíritu Santo no nos tiene que llevar a limitarnos a hablar solo de dones, de carismas, de manifestaciones. Hablar del Espíritu Santo es entender que debemos aprender a vivir una vida en el Espíritu, una vida movida por Él, guiada por Él. El Espíritu Santo te quiere conducir para sacar tu vida de ese caos, para sacar tu vida de esa depresión, de esa ansiedad, de esa desesperación, de ese aburrimiento, de esa angustia en la que te encuentras. Así como el Espíritu condujo a Cristo en el desierto, el Espíritu desea conducirte a ti en medio de los desiertos de tu vida. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pídele al Señor que se mueva en tu vida, hermano. Pídele a Dios que te conceda la gracia de saber dejarte guiar por Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, para liberar. El Espíritu de Dios está aquí. Levántale tus manos y dile conmigo, hermano, en esta noche: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pídele que se mueva, muévete en mí,
muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El primer mártir de la iglesia, San Esteban, antes de ser apedreado, le dijo a los fariseos: ustedes ofrecen resistencia al Espíritu Santo. Preguntémonos, ¿será que le estamos ofreciendo resistencia al Espíritu de Dios? ¿Será de que el Espíritu Santo quiere que hagamos cosas que no estamos dispuestos a hacer? Como pedir perdón, como arrepentirnos de nuestros pecados, como comenzar a orar, como comenzar a estudiar sinceramente la palabra de Dios. ¿Será que nos estamos conformando con ser religiosos, como los fariseos, cumplidores de la ley, cumplidores de la norma, pero en el fondo no nos estamos dejando guiar por Él? Porque si hay pecado en tu vida, si hay soberbia, orgullo, ira, arrogancia en ti, ¿cómo te va a mover el Espíritu de Dios? No ofrezcamos resistencia, sino que seamos dóciles. Por eso vamos a pedirle con humildad: Señor, muévete en mí. Haz tu oración desde el fondo de tu corazón, hermano, y dile: muévete en mí, Señor, cámbiame la vida. Esta vida, Señor, que no me llena, esta vida, Señor, que no me sacia, en donde vivo preocupado por comer, por beber, por cubrir mis gastos, y mi vida se consume en una rutina aburrida, sin sentido ni propósito. Cámbiame la vida, Señor. Cámbiame la vida. Enséñame, oh Dios bendito, que hay razones más altas por las cuales vivir, para no andar preocupados por lo que me pasa hoy o me pasará mañana. Porque solamente podemos vivir bien la vida que Dios nos ha dado en la medida que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Porque Él ve, hermano, cuánto sufres con tu vida. Él ve muy bien tus luchas internas. Y lo que más necesitas, de lo que más tienes necesidad, es de que el fuego de Dios se vuelva a encender en tu corazón. Ese fuego que fue prendido en el bautizo y que se ha apagado. Ese fuego que Cristo quiere que arde en ti. Tienes que pedírselo, hermano. Tienes que desear a Dios. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pídele que se mueva en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Muévete en mí,
muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pídeselo. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que así como la Virgen al visitar a Isabel, el Bautista quedó lleno del Espíritu Santo, que por la mediación de la Virgen seamos llenos del Espíritu de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Hermanos, un aviso rapidito nomás. Nosotros siempre hacemos retiros de sanación, ¿ya? Preparamos estos cursos de formación y a tanto por Semana Santa y antes de Navidad hacemos dos retiros, ¿no? Uno de sanación. El próximo retiro que vamos a hacer en el mes de diciembre, 13 y 14 de diciembre, el retiro se llama Cerrando las heridas del alma. A veces nosotros, hermanos, tenemos heridas abiertas, que son las que limitan muchas veces nuestro comportamiento. Y esas heridas muchas veces son signo de dolor y de sufrimiento. En este retiro vamos a enseñar cómo reconocer que aún tengo heridas abiertas, cómo trabajar en esas heridas abiertas, y de pronto ahí tenemos que hablar sobre lo que es el ministerio de sanación de nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, este retiro de sanación es un retiro abierto, no es cerrado. Uno va al auditorio, que es en Magdalena del Mar, y uno regresa a su casa a descansar, ¿no? Entonces, este retiro apunta 13 y 14 de diciembre, cerrando las heridas del alma, en el auditorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar. Si tú deseas informes, nuestros hermanos atrás van a estar informando al respecto de este retiro. Te animo a que participes, hermano. Date la oportunidad a que Jesucristo te sane. Después, hermanos, un aviso: si tienes nietos, sobrinos, hijos pequeños de 1 a 12 años de edad, hermanos, nosotros vamos a celebrar el 1 de noviembre en esta parroquia, en el primer piso, en el salón parroquial. Vamos a estar haciendo un evento para niños, el Holy Wings, ¿no? Entonces, ese niño que venga vestido de su santo favorito, para que tú no le pongas, pues, hermano, estas, por ejemplo, la vez pasada le está explicando una niña sobre estas cantantes de K-pop, que es un dibujito bien popular en Netflix, en donde la cantante principal es mitad demonio y mitad humana. Y ahí se cumple algo que enseña el Evangelio. Un demonio no puede sacar otro demonio. Entonces ahí se enseña de que ellas exorcizan a otro grupo de K-pop masculino. Y eso es una aberración. Hermano, eso se enseña. Estos dibujos tienen la intención de moldear la mente de la persona. Ojo, y abre puertas espirituales, ¿ah? Así que tráelos acá, por favor. Tráelos acá, ¿ya? Es completamente gratuito, tú te los traes disfrazados, va a haber bailes, pinturas, juegos, piñata, un poco para que los niños entiendan que los católicos dentro de la iglesia vivimos nuestra fe con alegría. Amén. Es a partir de las 3:30 de la tarde, más o menos va a durar 2-3 horas, ya más no los aguantamos tampoco, ¿ah? Más no se les aguanta, ya 3 horas para su casa, ya, hermano. Así que los traes, por favor.
Hermanito, ya sabes que nosotros vivimos de su colaboración, somos misioneros. El tema número 6, para los que quieran adquirirlo y tener toda la colección y dárselo a otra persona o repasar. Y el tema, un tema que a mí me ha gustado mucho, Dios es fiel. ¿Y esto qué significa? Que Dios permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. A pesar que nosotros fallamos, siempre el Señor está ahí con nosotros. Un tema de sanación que te puede ayudar, entre otros temas. Tenemos quequito, tenemos empanada, y por la compra de eso nos ayudan a seguir evangelizando. Amén. Finalmente, hermanos, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga, hermanos. Hasta el próximo lunes. Buenas noches. Chao, chao. Sí.